donde hay una tarde donde hay un solo tema, me parece, Eso. ¿no? En realidad hay muchos temas y muy preocupantes, ¿eh? Pero lo más cercano es lo que tiene que ver con el fallo de la Corte Suprema, que algunos medios todavía lo ponen como condicional, dicen que ya emitieron su veredicto los tres jueces, los tres miembros de la Corte, respecto de la causa Vialidad Nacional que puede llevar presa a Cristina Fernández de Kirchner. Otros dicen que ya está, que tiene 35 carillas, pero claro, la duda es, recién por ejemplo La Nación Más lo adelantaba como que ya estaba, pero bueno, era Majul el que estaba relatando el tema. Qué sé yo, Majul estaba en un estado ya casi de excitación, había temor de que le dé algo en cámara, ¿no? Porque estaba muy, muy emocionado. Eh, pero en realidad, bueno, el tema es que tiene que ser unánime, porque son tres jueces de la Corte. Si hay uno en disidencia, ya el tema no sale y tienen que efectivamente llamar a conjueces. Pero bueno, todo indica que los tres, porque parecía que Rosenkrantz, es difícil, Rosenkrantz es un juez que lo puso Clarín, ¿no? Es difícil imaginar que Rosenkrantz iba a votar otra cosa que no sea la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Pero bueno, allí estaba Rosenkrantz, Rosati y Lorenzetti, son los tres jueces de la Corte Suprema. Es muy curioso lo de los dos jueces, ¿no? Lorenzetti te diría que llegó a la Corte gracias a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y ahora termina bajándole el pulgar. Recordamos que se conocieron la reforma constitucional del 94 aquí en Santa Fe. Pero bueno, pasó o está pasando lo que ya se preveía, ¿no? Y lo que la propia Cristina Fernández de Kirchner sabía. El lawfare o lawfare más grande de la historia argentina se está concretando, ¿no? Es una vez más un poder que no es electo, como el de la justicia, el que arbitrariamente decide que una líder política sea condenada y la saca de la cancha. Abundar, hoy, ¿qué vas a ver vos? Vas a ver los medios que van a aplaudir y los medios que van a reflejar la movilización. Ya el Partido Justicialista, mucha militancia y columnas del movimiento obrero que están cortando los accesos allí, el puente en Avellaneda, los accesos de la autopista también de Buenos Aires-La Plata, en lo que ya se había prometido con una movilización muy fuerte. A esta hora están concurriendo también a la Plaza 25 de Mayo en Rosario el peronismo en sus más variadas expresiones. Partidarias, dirigentes, sindicatos que van a estar allí, ¿no? Fuerte condena de la CGT en un documento durísimo. Creo que el apoyo político más destacado es el de Sergio Massa, que hace algunas horas atrás emitió un comunicado pidiendo a la Corte que revisen su decisión. A ver, abundar sobre los detalles de la causa Vialidad ya diría que está de más. Si quieren, hoy figura en los diarios, están todos los puntos flojos de la causa. Por ejemplo, uno de los más elocuentes, el que tiene que ver con una investigación que va contra el encargado de Vialidad del momento y salta a los ministros e inmediatamente llega hasta la responsabilidad de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos que son obras licitadas y concesionadas en Santa Cruz entre 2003 y 2015. Las pruebas periciales acerca de esto nunca aparecieron. Es más, los peritos, uno de ellos cercanos a Mauricio Macri, no emitió ninguna prueba. O sea, esta es la causabilidad. Agujeros por todos lados. ¿Mm? Y lo que se concreta es lo que se esperó desde un principio, sacar a una dirigente política de la cancha. Yo estoy convencido que el gobierno de Milei no quería esto, porque está convencido de que le gana y que efectivamente quería ser el gobierno libertario, el que de alguna manera terminara con la carrera política de Cristina Fernández de Kirchner, pero el poder real sí lo quería. El establishment, Mauricio Macri, querían efectivamente esta condena. Yo creo que va a generar mucha movilización, ya la está generando en el día de hoy. Ahora hay que ver cómo siguen los días subsiguientes. Y realmente cómo esto
termina derivando en un fortalecimiento o no de la propia Cristina Fernández de Kirchner. El fallo confirmado indica que no puede ser candidata. Ayer lo explicaba claramente con nosotros Agustín Rossi, que decía, apenas la presidenta, la expresidenta, largó su candidatura en la provincia de Buenos Aires, apuraron los términos en la Corte Suprema, apretaron el acelerador. Te van a decir que no, que esta causa ya tiene muchos años, que el fallo condenatorio es del 2022. Todos argumentos pueriles a la hora de determinar que esta es una decisión política. De un poder judicial que está muy lejos de la gente, que está muy lejos de la división republicana. La semana pasada tuvimos a un miembro del Consejo de la Magistratura sentado aquí, en nuestros estudios, el doctor César Grau, que contó con pelos y señales cómo acostaron la causa de los jueces que fueron al Lago Escondido. Es Tornelli, que inventó la causa de los cuadernos, también para ver por dónde la agarraban a Cristina Fernández de Kirchner, ha sido filmado coimeando y sigue siendo fiscal de la Nación. Los jueces se defienden en el Consejo de la Magistratura como una corporación y están al servicio del poder político. Ahora, esto pasó en Brasil, con Lula, por un departamento que supuestamente le habían regalado a Lula. Imagínense acá que hay obra pública en el medio, armaron este cuento, flojísimo de papeles, pero ya está, lograron lo que querían. Y es cierto que aceleraron en los últimos tiempos. Al día siguiente que Cristina confirmó, y además, recién escuchaba a algunos analistas políticos que decían, no, dice, me parece que fue un error de parte de Cristina Fernández de Kirchner la posibilidad de que efectivamente anunciar la candidatura porque precipitó las cosas. Me parece que es al revés. Me parece que Cristina lanzó su candidatura para precipitar las cosas. Si lo van a hacer, háganlo ya. Había periodistas que desesperadamente pedían que Milei y Macri se pusieran de acuerdo para enfrentarla en ese distrito de la provincia de Buenos Aires, porque decían, si gana allí Cristina, es candidata a presidente en el 2027. Bueno, esta condena tiene ahora la fuerza de parar esa cuestión, y hay que ver, ahora algunos señalan que efectivamente Cristina tiene 72 años, con lo cual puede ir a prisión domiciliaria. Otros dicen, ya esta semana hubo un juez que visitó dependencias, sospechosamente. Uno no sabe si es una provocación o si efectivamente estaba viendo algunas condiciones para alojarla antes de que la Corte decida. Y están testimoniando quienes iniciaron toda esta denuncia, diputadas que hoy ya no lo son, la diputada Zubik, que en su momento, la exdiputada Zubik, que habló de los, ¿se acuerdan? Que es la que hablaba de los millones enterrados en la Patagonia, el fiscal Marijuán. Esto tiene una película larguísima que la fueron dibujando con el tiempo, fiscal Marijuán con las retroexcavadoras excavando en la nada, sin encontrar absolutamente nada. La condena posterior de Lázaro Báez. Es la historia de un final anunciado, que era preparar todo y esperar el momento oportuno para dar el golpe final a una de las presidentas o presidentes en general más populares de los últimos tiempos en la Argentina, y de los pocos que torcieron el rumbo de la historia, y de la mano nada más y nada menos que del peronismo. Bueno, hay mucha movilización. Axel Kicillof estuvo en la sede del PJ en Buenos Aires, y hay un espíritu de resistencia muy grande. Ahora, esto es para una demostración política y obviamente para que se vea la injusticia. El país hoy está expectante en esto, pero dividido también. Y me parece que además el gobierno sigue aprovechando que la gente esté hablando de esto, porque acaba de generar más deuda el ministro Caputo, a través de bonos. Y fíjate vos la interpretación que hay, que hasta algunos titulares decían, tras la sentencia se tranquilizan los mercados. Cuando en realidad otros títulos dicen que es todo lo contrario. Esto genera inestabilidad también para aquellos inversores serios.
que no saben qué va a pasar en un país donde quieren encarcelar a la principal líder de la oposición política. A la única que tiene posibilidades reales. Kicillof también habrá que ver. Por eso es la pelea entre ellos. Uno cree que puede, la otra cree que también. Por eso hay una disputa de poder dentro del peronismo. Pero sin Cristina es difícil imaginar una potencia opositora a un gobierno tan cruel y tan golpeador de los más débiles, los más vulnerables, como el que está llevando adelante Javier Milei. Bueno, así están las cosas. Insisto, movilización a esta hora, cortadas efectivamente todas las principales accesos a la ciudad de Buenos Aires, la autopista La Plata, y también en un momento hasta se barajó hace algunos minutos la posibilidad de que se suspendiera el partido de Argentina-Colombia. Porque, bueno, va a haber accesos cortados, va a haber imposibilidad de llegar y demás. La AFA comunicó que ellos no tienen el poder suficiente para decidir sobre eso, eso tendría que decidir el gobierno, no se cree. Le digo una cosa, el rival de la Argentina, Colombia, acaba de tener 7 muertos y un candidato presidencial herido de bala en la cabeza. A Colombia volvió la violencia en un marco, no voy a decir parecido, pero en un marco de disputa política. Las víctimas han sido candidatos de la derecha y la culpa se le echan a Petro, al presidente colombiano. Es un clima muy enrarecido. Pero insisto, lo hicieron en Brasil, ¿cómo no lo iban a hacer acá en la Argentina? Todos en algún momento decían, con Cristina no se van a animar. Y sí, el establishment es salvaje. Y se anima a todo. Se anima a todo. Y esta vez no son cálculos políticos. Esta vez es la ejemplaridad que se quiere dar sobre una líder popular como Cristina Fernández de Kirchner. Eso es lo que está urdiéndose alrededor de esta cuestión. Ahora, la reacción va a ser efectivamente muy, muy importante y está organizada en todo el país. Guillermo Cornaglia es el presidente del Partido Justicialista en la provincia de Santa Fe, está en contacto con nosotros. Cornaglia, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Leo, buenas tardes a vos, allí en estudio, a toda la audiencia. Gracias por atendernos, ¿no? Bueno, la consigna fue del Partido Justicialista oficial en todo el país, imagino que Santa Fe no es la excepción, de movilizar en repudio a esta decisión de la Corte Suprema sobre Cristina Fernández de Kirchner, ¿verdad? Así es, recién termino un Zoom de todos los presidentes de PJ de las provincias de nuestro país, con el PJ Nacional, donde el senador Mayans conducía la misma, y bueno, charlando justamente sobre todas estas cuestiones, ¿no? Sobre definir acciones, sobre el hecho y el convencimiento de que debe haber movilización y mucha actividad en cada una de nuestras provincias. De hecho, que en este momento en el PJ provincial ya se ha convocado mucha gente, han cortado la calle frente al partido, calle Crespo, movilizados todos allí, y de la misma manera en Rosario y en distintos lugares del país, donde la gente debe sentirse acompañada por el partido, por nuestro movimiento y nuestros partidos adherentes, donde van a escuchar de nosotros, como lo hicieron desde ayer, hoy y permanentemente, expresiones públicas que realmente defiendan esta persecución. Esto no es otra cosa más que una persecución política, más que una proscripción política. No es otra cosa más, Leo, que ir en contra de la propia democracia. Ahora, Cornaglia, el que no entienda esto, estamos perdidos. Esto no es contra Cristina. Esto es contra cada persona que pretenda hacer valer sus derechos y que estén esos derechos en contra de esta conducción nacional. Sí, es contra mayorías, ¿no? También, porque si uno repasa, lo hacía la propia Cristina Fernández de Kirchner anoche en su discurso, en el Partido Justicialista en la sede nacional, bueno, haciendo referencia a lo que pasó con la proscripción del peronismo, ¿no? Allí era la proscripción de una persona como Perón, pero también de todo un partido, un movimiento. Acá no es de todo un movimiento, pero obviamente, como usted decía, Cornaglia, y esto me parece que es lo más contundente, se ha condicionado a la democracia. A partir de ahora da la sensación de que en Argentina se está jugando con otras reglas de juego, ¿no?
tal cual, y no es solo, o no fue solo la proscripción de Perón, de Eva o ahora misma de Cristina, es la proscripción de los derechos y de la vida de tantos compañeros fusilados, bombardeados, desaparecidos. Esto va detrás de toda esa misma visión, de todo ese mismo objetivo, ¿no? Que todos sabemos cómo terminó y cómo va a terminar. Esto es cíclico y como siempre lo digo yo cada vez que hablo con algún medio, es una película que ya la vimos. Sí. Y como ya la vimos, ya sabemos también cuál es el final. Lamentablemente, el mismo final de siempre que apresa y que termina con la vida de tantos trabajadores y de tantos compañeros y de tantos derechos conseguidos por cada uno de ellos a través de agrupaciones, de sindicatos. Esto es en contra de la mayoría justamente, independientemente de que sean o no peronistas, de que comulguen o no con las ideas de nuestro movimiento. Esto va contra aquellos que tan sencillamente solo pretenden vivir bien trabajando con los derechos que se merecen y que les corresponde a cada una de sus familias. Ahora, Cornaglia, también hay muchos que te hacen una lectura política de esto, digamos, el peronismo que viene con divisiones, viene tratando de resolver sus cuestiones internas, la disputa entre la propia Cristina y Axel Kicillof. Esto, de alguna manera, también es un punto de quiebre y unifica más que nada, ¿no? Está de moda la serie El Eternauta o el cómic El Eternauta, Leo, y lo quiero parafrasear, ¿no? Donde dice nadie se salva solo. Y justamente de esto se trata. No es momento de divisiones, es momento de todos juntos, es momento de que cada uno elija el lugar que considere lo representa de la mejor manera. Por eso ofrezco nuestro movimiento, nuestro frente, para salir a defender nada más ni nada menos que la democracia. Esto va más allá de los nombres. Salgamos a defender la democracia, vienen por todos. Cornaglia, bueno, estamos en vísperas de elecciones en la provincia de Santa Fe, elecciones provinciales, algunos intendentes, algunos presidentes comunales y también concejales en toda la provincia. ¿Cree que esto va a tener impacto en esas elecciones? Digo porque hay que ver cómo van opinando los distintos candidatos ya sobre esta situación. Algunos que van a tratar de aprovechar la situación, otros que van a tratar de, obviamente, de solidarizarse con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo analizan esta situación? Sí, las elecciones provinciales, básicamente concejales, intendentes, presidentes comunales, por supuesto que allí siempre juega el conocimiento de la persona. En los pueblos uno elige mucho a aquella persona que conoce. Tienen en juego muchas otras cuestiones más allá del origen político de ese candidato. Sí es cierto que en las grandes ciudades puede tener un cierto impacto esto, pero bueno, que en mi caso, en mi opinión personal, creo que en este caso puntual debería beneficiar a nuestros candidatos, que son los que están trabajando y los que están poniendo el hombro a seguir manteniendo los derechos de cada uno de los ciudadanos, ¿no? Esto es, el que crea que es contra una persona, contra un partido, se equivoca. Esto es contra los derechos de cada uno de los que habitamos este país, Leo. Cornaglia, bueno, hoy va a ser un día de movilizaciones también en la provincia de Santa Fe, en cada uno de los rincones, pero bueno, la idea es seguir evaluando la situación y en todo caso, bueno, seguir movilizados y alertas desde el Partido Justicialista de la provincia. Sin dudas. Mañana vamos a estar todo el día en el PJ Santa Fe, reunidos no solamente el Consejo Ejecutivo Provincial, sino que también van a estar los constituyentes electos de nuestro frente, y vamos a estar trabajando desde temprano hasta muy tarde, y vamos a continuar con esas reuniones el día jueves. Todo esto en el PJ Provincial, en calle Crespo de la ciudad de Santa Fe. Cornaglia, ha sido muy amable, gracias por atendernos. A disposición de ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Guillermo Cornaglia, presidente del Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe, que acaba de tener un Zoom
como todas las autoridades de los partidos peronistas de toda la provincia, de todas las provincias, con la conducción nacional, con la propia Cristina Fernández de Kirchner, el senador Mayans y otras autoridades, donde se unificó este criterio, ¿no? La idea es movilizar y reclamar. Me parece que esta es la frase más fuerte de lo que dice Cornaglia: esto no es contra una persona, esto es contra la democracia, que es lo que muchos evalúan. A partir de hoy empieza otra película, digamos, son otras las reglas de juego que se están utilizando en la vida política de la Argentina. Es decir, se ha demostrado, la justicia lo ha confirmado a través de este fallo, que efectivamente se puede proscribir con un fallo judicial a un candidato. En este caso, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Muchos años dando vuelta alrededor de esto, inventando causas, encontraron este hilo de la causa de vialidad que está floja por todos lados, que ya ha sido analizada por decenas de juristas en la República Argentina. Faltan pruebas, falta contundencia, saltan la cadena de responsabilidad. Y recordemos que el Casal, el procurador, había duplicado la pena, pedía 12 años y la ponía como jefa de una asociación ilícita. Me parece que la Corte, por lo que se acaba de confirmar, es ratificar la condena a 6 años. Y bueno, falta ver si va a tener el beneficio o no de la prisión domiciliaria. 35 carillas es el fallo de la Corte Suprema. Ahora pasaron 25 minutos de las 5 de la tarde.